Durante 10 años dormí al lado del hombre más buscado del planeta, y cada noche, mientras él dormía, yo memorizaba todo lo que había escuchado durante el día y lo transmitía al FBI antes del amanecer. 10 años, 120 meses, más de 3.000 noches en las que el hombre que controlaba el 40% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos creía que la mujer a su lado era su mayor lealtad y en realidad era su mayor vulnerabilidad. Me llamo Sonia Pérez. Me llamaban la tigresa, no por ferocidad, sino por la forma en que me movía, silenciosa, paciente, capaz de estar completamente quieta durante horas, esperando el momento correcto. Fui informante del FBI dentro de la organización de Joaquín Guzmán Loera durante una década. No porque me obligaran, no porque me pagaran, aunque me pagaron, sino por una razón que tardé años en poder nombrar con honestidad y que todavía me cuesta decir en voz alta, porque quería destruirlo. Y lo hice, desde adentro, desde su propia cama, con sus propias palabras usadas como clavos en el ataúd que tardó 10 años en cerrarse. Nací en Badiraguato, Sinaloa, en 1979, el mismo municipio donde nació él. Esa coincidencia geográfica que parece detalle menor es en realidad el centro de todo, porque en Badiraguato el narco no es una industria externa que llega de afuera, sino el tejido mismo de la vida cotidiana desde hace generaciones. Las familias que cultivan amapola en la sierra no son criminales en el sentido en que la ciudad usa esa palabra. Son campesinos que encontraron el único cultivo que paga suficiente para alimentar a sus hijos en una geografía que no ofrece alternativas reales. Mi familia era una de esas familias. Mi abuelo cultivó. Mi padre cultivó. No como capos, no como operadores, como peones de una cadena que ellos no controlaban y cuyo extremo superior vivía en otro mundo completamente diferente al de la sierra donde nosotros existíamos. Mi madre se llamaba Refugio y era la mujer más inteligente que he conocido en mi vida, más que cualquier agente del FBI, más que cualquier abogado, más que cualquier capo. Una inteligencia práctica, sin educación formal más allá de la primaria, que le permitía leer situaciones y personas con una precisión que yo heredé de ella, de la misma forma en que heredé el color de sus ojos. Me enseñó dos cosas que lo determinaron todo después: que las mujeres en ese mundo sobreviven siendo invisibles o siendo indispensables, y que la diferencia entre las dos opciones la decide la mujer misma antes de que nadie más pueda decidirla por ella. Crecí en la sierra con esa lección instalada antes de entender completamente lo que significaba. Era la mayor de 4 hermanos. Fui a la escuela hasta el tercero de secundaria, que en Badiraguato, en los años 90, era más de lo que muchas chicas de mi entorno llegaban. Tenía una memoria que los maestros mencionaban como algo extraordinario, no solo para retener información, sino para retenerla exactamente, con los detalles precisos, en el orden correcto, sin que el tiempo la erosionara. Esa memoria fotográfica, que entonces era solo una curiosidad escolar, fue después la herramienta más importante que tuve. Más importante que cualquier dispositivo de grabación, más confiable que cualquier documento. Todo lo que escuché durante 10 años lo guardé primero en esa memoria antes de transmitirlo por cualquier otro canal. El momento en que todo cambió de dirección llegó cuando tenía 17 años. Mi hermano menor, Tomás, que tenía 15, fue reclutado por un grupo que operaba en la zona para hacer trabajo de halconeo, que es el trabajo que les dan a los más jóvenes, porque son los más prescindibles y los más fáciles de reemplazar. Tomás era un muchacho sin malicia, con la bondad específica de los que crecen en lugares duros sin que la dureza los alcance por dentro. Duró 3 semanas en ese trabajo antes de que algo saliera mal en un retén y terminara muerto en una brecha de la sierra con 17 balazos, que ningún informe oficial registró, porque ningún informe oficial llegó hasta ahí.
Lo que sentí cuando me enteré no fue el dolor que uno espera sentir cuando muere un hermano. Fue algo más frío y más permanente. Fue la decisión, no tomada con palabras ni con ningún proceso consciente formal, tomada en el cuerpo, en algún lugar debajo del pensamiento, con la certeza absoluta de quien no está eligiendo, sino reconociendo algo que ya estaba elegido. Iba a destruir el sistema que había matado a Tomás, no con un arma, no con una denuncia que nadie iba a recibir en Badiraguato, con la única herramienta que yo tenía, la memoria, la paciencia y la capacidad de ser exactamente lo que cada situación requería que fuera. Tardé 2 años en encontrar el camino hacia donde quería llegar. Durante esos 2 años me moví de Badiraguato hacia Culiacán. Construí una vida de apariencia normal. Trabajé en una tienda de ropa en el centro de la ciudad y cultivé con paciencia las relaciones sociales que me acercaran al mundo que quería habitar desde adentro. No fue difícil en Culiacán. El mundo del narco y el mundo civil en esa ciudad comparten los mismos espacios, los mismos restaurantes, las mismas fiestas. La frontera entre los dos es tan permeable que cruzarla en dirección deliberada solo requiere saber a qué lado de cada mesa sentarse. El primer contacto real llegó a través de una mujer que conocí en una fiesta de 15 años en la colonia Chapultepec de Culiacán. Se llamaba Marisela. Era novia de un operador de segundo nivel de la organización sinaloense y tenía esa combinación específica de acceso y descuido que hace que ciertas personas sean puertas hacia mundos donde de otra forma no entrarías. Cultivé esa amistad durante 6 meses. No fingiéndola, eso habría sido detectado. Construyéndola de verdad, porque las amistades falsas se sostienen poco tiempo y yo necesitaba algo que durara. A través de Marisela, llegué a los eventos donde la organización era presencia implícita. Y en uno de esos eventos, una tarde de domingo en una propiedad en las afueras de Culiacán, con música y carne asada y el ruido familiar de un mundo que yo conocía desde niña, pero que ahora veía desde un ángulo diferente, lo vi por primera vez. No voy a describir ese primer momento con dramatismo, porque el dramatismo sería deshonesto. Era un hombre de estatura baja, con una presencia que no era física, sino de otra naturaleza. Ese tipo de presencia que se construye sobre el conocimiento que todos en el cuarto tienen de quién eres y que se refleja en cada mirada y cada gesto de cada persona que orbita a tu alrededor. Estaba riendo con alguien, con esa risa específica de quien está completamente cómodo en cualquier espacio, porque en su mundo no existe ningún espacio donde no esté cómodo. Me miró. Yo sostuve la mirada el tiempo correcto, que no es mucho, pero tampoco es nada. Después bajé la vista. Ese movimiento calibrado, esa fracción de segundo de contacto seguida de la retirada correcta, fue la primera pieza de un juego que tardaría 2 años más en llegar al punto donde yo quería que llegara. Esa noche, de regreso en mi departamento de Culiacán, procesé lo que había visto y lo que había sentido y lo separé en 2 columnas que mantuve separadas durante toda la década siguiente. En una columna, lo que era útil para el objetivo. En la otra, lo que era humano y por lo tanto peligroso para el objetivo. La segunda columna la mantuve cerrada con la misma disciplina con que mi madre me había enseñado a mantener cerradas las cosas que no tenían solución. Pero antes de llegar a él, necesitaba un canal. Necesitaba a alguien que me escuchara de este lado, alguien con la autoridad y los recursos para hacer algo con lo que yo podía darles. Y ese alguien no iba a aparecer solo. Tenía que buscarlo. Y buscarlo era lo más peligroso de todo, porque si me encontraban buscando antes de encontrar, todo terminaba antes de empezar. Lo busqué de todas formas, porque Tomás tenía 17 balazos que no estaban en ningún informe. Y esos 17 balazos necesitaban respuesta, aunque esa respuesta tardara 10 años en llegar. El contacto con el FBI
no llegó de la forma que la gente imagina cuando piensa en informantes. No hubo reclutamiento cinematográfico. No hubo agente de traje oscuro esperándome en un estacionamiento con una propuesta formal. Fue más lento, más sucio, más humano en el peor sentido de la palabra. Empezó con una llamada anónima a un número que encontré en un documento que no debería haber estado accesible para mí, y que estaba accesible porque en México la burocracia de seguridad tiene filtraciones en todos los niveles, y a veces esas filtraciones trabajan para ti, aunque no lo sepas todavía. Llamé desde una caseta pública en el centro de Culiacán, una tarde de miércoles, con el ruido del tráfico de la ciudad alrededor. Una voz en inglés contestó. Le dije en español que tenía información sobre operaciones en Sinaloa y que quería hablar con alguien que tuviera autoridad para escucharme. La voz me pidió que llamara de nuevo en 48 horas al mismo número. Colgué. Caminé 6 cuadras en direcciones aleatorias antes de tomar un taxi de regreso a mi departamento. En esas 6 cuadras, procesé lo que acababa de hacer y lo que significaba. No había retroceso posible a partir de ese momento. No porque el FBI lo impidiera, sino porque yo misma lo había decidido. La llamada era el punto de no retorno, y lo sabía cuando marqué el número. Llamé de nuevo 48 horas después, desde otra caseta, en otra colonia. Esta vez la voz era diferente. Un hombre que hablaba español con acento trabajado pero funcional. Me hizo 3 preguntas de verificación, que eran pruebas de que yo tenía acceso real y no era una persona perturbada llamando con fantasías. Las respondí con 3 datos específicos sobre movimientos recientes en el Pacífico que yo había recogido en los eventos sociales donde me había estado moviendo. Hubo un silencio después de la tercera respuesta. Después me dijo que querían reunirse. La primera reunión fue en Hermosillo, Sonora, en un hotel de cadena internacional donde la presencia de personas de aspecto ordinario no llamaba atención. Llegué en autobús, con una historia para cualquiera que preguntara sobre el viaje. Visita a una tía que era verificable, porque la tía existía, aunque no supiera que yo llegaba. 2 hombres me esperaban en una habitación del segundo piso. Uno era el que había hablado por teléfono, latino, con la apariencia cuidadosamente construida de alguien que no quiere parecer lo que es. El otro era anglosajón, más joven, con la incomodidad específica de alguien que opera fuera de su contexto cultural y que no ha aprendido todavía a disimularlo completamente. Me hicieron preguntas durante 3 horas, no sobre el Chapo directamente, todavía no, sobre la estructura de la organización, sobre las rutas de comunicación interna, sobre las personas que yo había observado en los eventos donde había estado presente. Les di información calibrada, suficiente para demostrar que tenía acceso real, no tanto como para vaciar el valor de lo que podía darles en el futuro. Esa calibración fue intuitiva en ese primer encuentro y se volvió sistemática con el tiempo. Un informante que da todo lo que tiene en la primera reunión pierde el control de la relación desde el principio. Yo nunca perdí el control de esa relación. Al final de las 3 horas me preguntaron qué quería a cambio. Les dije que quería 2 cosas: protección para mi madre y mis hermanos en Badiraguato, y eventualmente la posibilidad de salida para mí cuando el trabajo terminara. No pedí dinero en esa primera reunión. Eso también era parte de la calibración. Los informantes que piden dinero primero se perciben como mercenarios, cuya lealtad puede comprarse en la dirección contraria. Los que piden protección para su familia se perciben como personas con motivación real que no cambia según el precio de mercado. La segunda percepción era más útil para mí, aunque la primera fuera parcialmente verdadera también. Acordaron las condiciones con modificaciones menores que acepté porque eran menores. La protección para mi familia sería indirecta, a través de monitoreo y alerta temprana, no presencia física que habría sido detectada.
La salida sería evaluada cuando llegara el momento. El dinero comenzaría a llegar en cantidades pequeñas a través de canales que ellos establecerían. Firmé documentos que no entendí completamente en ese momento y que con los años entendí que me comprometían más de lo que me protegían. Eso también lo aprendí, que los acuerdos con agencias federales estadounidenses son contratos de adhesión donde la parte débil firma lo que le ponen enfrente, porque la alternativa es no tener ningún acuerdo, y eso es peor. Regresé a Culiacán con el peso nuevo de lo que había hecho y con la claridad de que el peso no iba a aligerarse, sino a crecer con cada paso que diera hacia adelante. Lo guardé en la segunda columna, la de las cosas humanas y peligrosas, y seguí con el trabajo. El trabajo de acercarme al Chapo llevó 2 años más. No fue lineal ni simple. Fue una construcción de presencia en los círculos correctos, de visibilidad calibrada, de ser vista sin buscar ser vista, que es la distinción más difícil de ejecutar y la más importante de mantener. Asistí a eventos, cultivé amistades con mujeres que tenían acceso. Me construí una reputación de discreción que en ese mundo vale más que cualquier belleza o cualquier talento visible, porque la discreción es escasa y la belleza no lo es. El acercamiento final lo facilitó una mujer a la que llamaré solo Esperanza, no por protegerla, sino porque para cuando esta historia llegue a donde debe llegar el nombre real, no importará de la misma forma. Esperanza tenía acceso directo al círculo más interno por razones de familia y me introdujo en una reunión privada como parte de su grupo, sin anunciarme, sin presentarme con ninguna cualidad especial, solo como Sonia, amiga de Esperanza, de Culiacán. Esa noche el Chapo me habló directamente por primera vez. Fue una conversación corta sobre música, sobre un corrido que sonaba y cuya letra él conocía completa, y recitó con la satisfacción de quien disfruta que los demás sepan que sabe cosas. Me preguntó si me gustaba la música de ese tipo. Le dije que depende de la historia que cuenta. Me preguntó qué tipo de historias me gustaban. Le dije que las verdaderas. Se rió. Me dijo que esas eran las más difíciles de encontrar. Le dije que sí, pero que valían más cuando las encontrabas. Esa conversación de 4 minutos sobre música y verdades fue suficiente. No para nada concreto esa noche, sino para que yo existiera en su mapa como algo diferente a las demás personas presentes. Una persona que respondía de forma inesperada. Una persona que no seguía el guión que las mujeres en ese contexto seguían habitualmente. Esa diferencia era la grieta por donde entraría todo lo que vino después. Me buscó 3 semanas después, a través de un intermediario. El proceso de construcción de la relación desde ese primer contacto hasta el punto donde yo tenía el nivel de acceso que el FBI necesitaba llevó otros 6 meses. 6 meses de reuniones, de conversaciones, de la construcción lenta de algo que él interpretaba como confianza mutua y que yo construía con la precisión de quien sabe exactamente para qué sirve cada pieza que coloca. El dinero del FBI llegaba a través de una cuenta en un banco de Tijuana, a nombre de una empresa de servicios que no hacía nada real, pero que tenía documentación perfecta. Las cantidades eran modestas al principio. Con el tiempo crecieron en proporción directa a la calidad de lo que yo entregaba. Nunca lo gasté de forma visible. Lo acumulé con la misma disciplina con que acumulaba todo lo demás en esa vida doble, pacientemente, sin llamar atención, con la perspectiva de largo plazo de quien sabe que el objetivo no es este mes, sino el momento final, cuando todo lo construido tenga que sostenerse de golpe. El primer dato operativo real que entregué fue sobre una ruta de comunicación que el Chapo usaba para coordinar con sus operadores en la frontera. Sí, no era información espectacular, pero era verificable y específica, y demostró a mis contactos del FBI que el acceso que yo tenía era genuino y que iba a crecer.
Lo que entregué en los meses siguientes fue escalando en importancia y en especificidad. Ubicaciones de casas de seguridad, nombres de personas en roles logísticos clave, patrones de movimiento que ninguna inteligencia de superficie podía haber generado. Todo memorizado durante el día, transmitido en ventanas de comunicación que yo controlaba con una disciplina que nunca falló en 10 años. La primera vez que el Chapo me dijo que confiaba en mí completamente fue en una noche en Mazatlán, en una propiedad frente al mar, después de una semana difícil donde varios de sus operadores habían sido detenidos en operativos que él no podía explicarse completamente. Me dijo que yo era la única persona a su alrededor que nunca le daba razones para dudar. Me dijo eso mirando el mar con esa expresión suya de hombre que ha sobrevivido tanto tiempo en ese mundo, que la supervivencia ya no se siente como logro, sino como condición permanente. Le sostuve la mirada y le dije que él tampoco me daba razones para dudar. En ese momento, con esas palabras, sentí algo que no esperaba sentir y que me tomó días procesar honestamente. No culpa, no satisfacción. Algo más parecido al vértigo de quien camina sobre una línea muy fina a gran altura y de pronto mira hacia abajo. Guardé ese vértigo en la segunda columna y seguí caminando, porque Tomás todavía tenía 17 balazos sin respuesta, y la respuesta estaba más cerca que nunca. 10 años al lado del hombre más buscado del mundo te enseñan cosas que ninguna academia de inteligencia enseña, porque ninguna academia de inteligencia puede replicar el laboratorio específico de ese nivel de proximidad con ese nivel de poder. Aprendes que el poder absoluto no se parece a lo que las películas muestran. No es ostentación constante ni violencia visible permanente. Es una quietud particular, la quietud de quien no necesita demostrar nada, porque todos a su alrededor ya saben todo lo que necesitan saber. El Chapo en privado era diferente al Chapo que el mundo construyó en sus narrativas, más ordinario en algunos aspectos, más aterrador en otros, y la combinación de las dos cosas era lo que hacía que estar cerca de él durante una década fuera el ejercicio de disociación más sostenido y más agotador que cualquier ser humano puede practicar. El horror cotidiano no llegaba anunciado, llegaba en los espacios entre lo normal. Una mañana de desayuno ordinario, donde la conversación giraba sobre algo doméstico, y de pronto él recibía una llamada y su expresión no cambiaba en nada visible, pero algo en el aire de la habitación cambiaba. Y yo sabía, con la certeza que desarrollas después de años de leer microexpresiones de alguien, que alguien acababa de morir o iba a morir antes del mediodía. Una tarde tranquila que se interrumpía con la llegada de hombres con caras que yo aprendí a clasificar por lo que traían. Los que llegaban con noticias operativas tenían una cara, los que llegaban con problemas tenían otra. Los que llegaban después de ejecutar algo tenían una tercera que no se parece a ninguna otra cara humana que yo haya visto antes o después. Memorizaba todo. Esa era la función central de cada hora de cada día. No espiar en el sentido activo de buscar información, sino absorber pasivamente todo lo que ocurría a mi alrededor y guardarlo con la fidelidad exacta de esa memoria que mi maestra de primaria había notado años atrás y que ahora era el instrumento más sofisticado de inteligencia que el FBI tenía en el campo. Sí, sí. Los agentes con quienes trabajaba me lo dijeron en más de una ocasión, que ningún dispositivo de grabación, ningún micrófono, ningún sistema de interceptación de comunicaciones producía el tipo de inteligencia contextual que yo les entregaba, porque los dispositivos capturan palabras y yo capturaba significados. Los significados estaban en los detalles que las palabras no contenían, en cómo cambiaba el protocolo de seguridad antes de ciertos movimientos, en qué personas dejaban de aparecer en el entorno de forma gradual, que era la forma en que alguien caía en desgracia dentro de la organización
antes de que la caída se hiciera explícita, en los nombres que se mencionaban en ciertos tonos de voz que indicaban jerarquía y confianza o su ausencia, en la geografía de las conversaciones, qué temas se hablaban en qué habitaciones, cuáles solo al aire libre, cuáles nunca en presencia de más de dos personas. Transmitía esa inteligencia en ventanas que habíamos establecido desde el principio y que habíamos modificado varias veces a lo largo de los años cuando las circunstancias cambiaban. No siempre con dispositivos, con frecuencia con el método más simple y más seguro: memorizar la información durante días o semanas y descargarla en una sola transmisión en un momento de movimiento legítimo, cuando yo tenía razón documentada para estar en un lugar diferente al habitual. Visitas familiares, trámites médicos, viajes que el Chapo autorizaba sin sospechar, porque yo nunca pedía nada que pudiera parecer estratégico. Los agentes del FBI, con quienes trabajé, cambiaron 3 veces en 10 años. Cada cambio era una renegociación implícita de la relación, porque cada nuevo agente llegaba con su propia forma de valorar lo que yo daba y su propia forma de gestionar la relación con una fuente de mi nivel. El primero, al que llamaré Henderson por no usar su nombre real, era meticuloso y frío. Exactamente lo que necesitaba en los primeros años, cuando el sistema de comunicación todavía estaba siendo construido y los errores habrían sido fatales. El segundo, al que llamaré Reyes, porque era latino, y ese nombre captura algo de su energía, era más intuitivo y más dispuesto a confiar en mis análisis cuando yo le decía que algo iba a ocurrir antes de que ocurriera. El tercero llegó en el 7.º año y fue el más difícil de manejar, porque era ambicioso de una forma que lo hacía presionar por información que no siempre era el momento correcto de entregar. Una noche en una propiedad en la Sierra de Durango, donde el Chapo pasaba periodos cuando la presión en Sinaloa se intensificaba, escuché una conversación que no debería haber escuchado. Estaba en una habitación adyacente, con la puerta entreabierta, situación que ocurría con más frecuencia de lo que la gente imaginaría, porque en esas propiedades los espacios eran funcionales y la privacidad total era difícil de mantener constantemente. La conversación era entre el Chapo y uno de sus hijos, sobre una operación que involucraba un cargamento específico y una ruta que nunca había escuchado mencionar antes. Los detalles de esa conversación, transmitidos en la siguiente ventana de comunicación, resultaron en la interceptación más grande que el FBI había logrado en años en esa ruta específica. El problema fue que la interceptación fue demasiado precisa, demasiado específica para haber llegado de inteligencia de superficie. El Chapo lo notó. No me señaló a mí directamente. No había ninguna razón lógica para que yo fuera sospechosa, porque yo nunca había estado en la habitación donde esa conversación ocurrió oficialmente. Pero noté el cambio en el ambiente de los días siguientes. Una revisión de los protocolos de seguridad más exhaustiva de lo habitual. Conversaciones que antes ocurrían con libertad, ahora migraban a espacios donde yo definitivamente no estaba presente. Una atención de sus hombres hacia las personas del entorno que tenía la textura específica de la búsqueda de una filtración sin nombre todavía. Esos fueron los días más tensos de toda la década. No por el peligro inmediato, no había ninguna señal de que yo estuviera identificada, sino por la comprensión visceral de lo que significaría si la búsqueda llegaba hasta mí. No era abstracción, era concreto. Había visto con mis propios ojos lo que ocurría con las filtraciones identificadas en esa organización, y la imagen de eso no se guarda en ninguna columna. Esa imagen no tiene archivo posible. Se instala directamente en el sistema nervioso y permanece ahí sin pedir permiso. Reduje la frecuencia de las transmisiones durante 3 meses. Le dije a Henderson que necesitaba silencio operativo, que el ambiente estaba caliente y que presionar en ese momento pondría en riesgo todo lo construido. Henderson entendió.
El tercer agente, el ambicioso, no entendió tan bien. Me presionó en 2 ocasiones durante esos 3 meses para que siguiera entregando. Le dije que no con la claridad de quien sabe que su vida depende de que la otra persona entienda el no. Eventualmente entendió. La tormenta pasó. La búsqueda de la filtración no llegó hasta mí, porque el sistema de compartimentación que yo había construido desde el principio era exactamente tan sólido como necesitaba ser. Nadie podía rastrear la información interceptada hasta la conversación específica sin haber estado en la habitación adyacente, y yo nunca había estado en esa habitación según cualquier registro de esa noche. El horror más difícil de manejar no era el peligro para mí, era el conocimiento anticipado. Saber que algo iba a ocurrir y no poder hacer nada para prevenirlo sin comprometer la operación de largo plazo. Hubo momentos en que yo tenía información sobre acciones que causarían daño a personas que no tenían nada que ver con el negocio, y la única forma de prevenir ese daño habría sido una intervención que habría requerido revelar que yo sabía algo que no podía saber legítimamente. En esos momentos, la segunda columna se llenaba con un peso que ninguna disciplina podía contener completamente. Recuerdo una semana específica en el cuarto año. Había escuchado detalles sobre un movimiento contra un grupo rival que iba a ejecutarse en un municipio de Chihuahua. En los detalles había elementos que me indicaban que el daño colateral podía extenderse a personas civiles. Le transmití la información al FBI con un nivel de urgencia que no usaba habitualmente. La respuesta que recibí fue que la información había sido procesada y canalizada a las autoridades mexicanas correspondientes. Esa respuesta me dio exactamente lo que me daban siempre: la ilusión de que lo que yo hacía tenía consecuencias preventivas reales. 3 días después, las noticias de Chihuahua reportaron lo que reportaron. Las autoridades mexicanas correspondientes, a las que el FBI había canalizado mi información, habían llegado tarde o habían llegado de la forma incorrecta, o simplemente no habían llegado. Eso también lo aprendí durante 10 años, que la inteligencia que yo generaba con tanto costo personal no siempre producía los resultados que el sistema que me usaba prometía producir con ella, que entre mi memoria y la consecuencia real había demasiados filtros, demasiadas agencias, demasiados intereses que determinaban qué se hacía con qué información y cuándo y a qué costo político. Esa comprensión fue erosionando algo que yo había necesitado mantener intacto para seguir funcionando: la narrativa de que lo que hacía servía para algo concreto, más allá de construir el caso legal que eventualmente capturaría al Chapo. El caso legal era real. Las capturas subsiguientes de operadores de la organización basadas en mi inteligencia eran reales. Pero los tomases del sistema, los que caían en el daño colateral de un negocio que seguía funcionando mientras el caso legal se construía año tras año, esos no aparecían en ningún reporte de resultados que el FBI me mostraba para demostrar el valor de mi trabajo. Fue en el séptimo año cuando conocí a la persona que cambiaría el balance final de todo, no del lado del FBI, no del lado de la organización, sino un periodista mexicano que estaba documentando las redes de protección política del Chapo, las conexiones entre la organización y los niveles institucionales del Estado mexicano, que hacían posible que un hombre tan buscado siguiera operando con tanta efectividad durante tanto tiempo. Lo conocí en un evento social en Culiacán, donde mi presencia era completamente justificable por mi cobertura. Hablamos durante 20 minutos. Era inteligente con la inteligencia específica de quien ha pasado años siguiendo un hilo, sin saber exactamente a dónde lleva, pero sin soltar el hilo por eso. Me buscó después. No sé cómo consiguió mi contacto. En ese momento no le pregunté, porque la pregunta habría revelado que me importaba más de lo que debería importarme.
Me hizo preguntas que se acercaban al centro de lo que yo era, de una forma que me indicó que alguien le había señalado una dirección. No sabía quién, no sé todavía quién, pero alguien había tirado del hilo correcto y ese hilo apuntaba hacia mí. Ese periodista fue el principio del punto de quiebre, no porque me traicionara, sino porque su existencia y sus preguntas aceleraron algo que ya estaba en proceso desde el sexto año. La comprensión de que yo no podía salir de este sistema de la forma en que había creído que saldría cuando entré a él. La salida que el FBI me había prometido en Hermosillo 10 años antes tenía condiciones que se habían ido modificando con cada nuevo agente, con cada nuevo acuerdo, con cada renegociación implícita de una relación que en el papel era de protección y en la práctica era de dependencia mutua que ninguno de los dos lados podía romper limpiamente. Y el día en que el Chapo fue capturado finalmente, el día que yo había trabajado durante una década para que llegara, descubrí que la llegada de ese día no era el fin de nada. Era el principio de un problema diferente y en algunos aspectos más complicado que todos los anteriores. Pero eso es la parte 4. Y la parte 4 empieza con la mañana en que lo arrestaron, y yo estaba en una habitación que no era la de Culiacán, y con la certeza inmediata de que el objetivo que había sostenido mi vida durante 10 años acababa de cumplirse, y que sin ese objetivo yo no sabía quién era, ni dónde estaba, ni qué venía después. La mañana del 22 de febrero de 2014 estaba en un hotel de Mazatlán, que no era el hotel donde lo arrestaron, aunque estaba en la misma ciudad, porque yo había dejado de estar en el mismo espacio que él desde 3 semanas antes, cuando algo en el ambiente me indicó que el cerco se estaba cerrando, y que estar adentro del cerco, cuando se cerrara, no era parte del plan que yo había construido durante 10 años. Escuché la noticia en la televisión del cuarto, no la del canal de noticias mexicano que lo reportó primero, sino la de CNN en español, que lo confirmó con imágenes 20 minutos después. Lo vi en la pantalla esposado, con la cara de quien no duerme desde hace días, rodeado de uniformes que posaban para las cámaras con la satisfacción institucional de quienes acaban de hacer lo que llevan años diciendo que harán. Apagué la televisión. Me senté en la cama. Esperé a sentir algo que correspondiera al peso de ese momento. 10 años. El objetivo cumplido. Tomás respondido en alguna medida que nunca sería suficiente, pero que era lo que había. Esperé el alivio, la satisfacción, alguna versión del cierre emocional que uno imagina cuando finalmente llega lo que ha esperado tanto tiempo. Lo que llegó fue diferente. Fue una especie de vacío que no era paz, sino ausencia. La ausencia específica de quien ha organizado su vida alrededor de un objetivo durante tanto tiempo que cuando el objetivo desaparece, no queda estructura que lo sostenga. El objetivo había sido el esqueleto. Sin él, no había forma. Mi teléfono de contacto con el FBI sonó 12 minutos después de que apagué la televisión. Era el tercer agente, el ambicioso, con una energía en la voz que yo nunca le había escuchado. Me dijo que era un día histórico. Me dijo que mi contribución había sido fundamental. Me dijo que iban a honrar todos los acuerdos. Me dijo todo lo que un agente dice cuando el activo que manejó durante años acaba de producir el resultado que justifica toda la inversión de recursos y tiempo y riesgo. Lo escuché hasta el final. Después le pregunté cuándo podía activar el protocolo de salida. Hubo una pausa. Me dijo que había algunos procesos que completar primero, que el caso legal requería ciertos pasos, que el protocolo de salida estaba en proceso de activación, pero que necesitaba tiempo. Ese tiempo era la primera versión de lo que se convertiría en la palabra que más escucharía en los meses siguientes. Pronto. Todo era pronto. La documentación para la salida estaba pronto. La evaluación de mi situación de seguridad estaba pronto.
La decisión sobre mi reubicación estaba pronto. El pronto del FBI es un tiempo que no existe en ningún calendario humano. Es la forma institucional de decir que lo que prometieron sigue siendo intención sin fecha. Lo que sí tenía fecha era el peligro, porque la captura del Chapo no producía automáticamente seguridad para las personas que habían contribuido a ella. Producía exactamente lo contrario. Una reorganización interna de la organización donde la búsqueda de filtraciones que explicaran cómo había sido posible el arresto se volvía la prioridad inmediata de todos los que quedaban operando. Yo era una de esas filtraciones posibles. No la única. El caso había involucrado múltiples fuentes durante años, pero era una. Y las organizaciones que sobreviven décadas bajo presión son organizaciones que son buenas encontrando lo que buscan. El periodista me llamó 4 días después de la captura. Me dijo que tenía información nueva. Me dijo que su investigación sobre las redes de protección política había encontrado algo que me involucraba directamente. No como sospechosa de nada que él pudiera publicar, sino como figura que aparecía en documentos que él había obtenido de una fuente dentro del sistema de justicia mexicano. Me dijo que necesitaba hablar conmigo antes de seguir avanzando con su investigación. Me dijo eso con la honestidad de quien genuinamente cree que avisar es más ético que publicar sin avisar. Lo que me dijo en la reunión que tuvimos 2 días después, en un café de Guadalajara, cambió el mapa completo de lo que yo creía saber sobre mi situación. Los documentos que había obtenido incluían referencias a una fuente interna en la organización del Chapo, que había operado durante un periodo extenso. Las referencias eran suficientemente específicas en términos de perfil para que alguien con el conocimiento correcto pudiera llegar hasta mí, aunque no nombraran a nadie directamente. El periodista no tenía mi nombre todavía, pero la distancia entre lo que tenía y mi nombre era corta y se acortaba con cada fuente adicional que consultara. Le pregunté de dónde había salido esa información. Me dijo que de alguien dentro del sistema de procuración de justicia mexicano que tenía acceso a documentos del proceso de construcción del caso legal. Ese acceso significaba que la información sobre mi existencia como informante no estaba contenida solo en los archivos del FBI, sino que había migrado, a través del proceso legal, hacia sistemas mexicanos donde la cadena de custodia de la información era menos controlable. Eso era el error que yo había temido durante años sin poder prevenirlo. Que el caso legal que yo había ayudado a construir se convirtiera en el vector por donde mi identidad se filtrara hacia los lugares donde esa identidad era un problema de vida o muerte. Llamé al tercer agente esa misma tarde. Le describí la situación con la precisión de alguien que ha aprendido a comunicar urgencia sin perder la claridad de los detalles. Le dije que el protocolo de salida necesitaba activarse inmediatamente, no pronto. Le dije que la filtración a través del proceso legal mexicano era un fallo del sistema que me habían prometido que no ocurriría, y que ese fallo estaba produciendo un riesgo concreto y medible que tenía días, no semanas, antes de materializarse en algo irreversible. La respuesta que recibí fue la que más me costó en toda la relación de 10 años con esa agencia. Me dijeron que el protocolo de salida requería aprobación de un nivel que el agente no podía alcanzar en el tiempo que yo describía, que había procesos, que había cadenas de aprobación, que la situación que yo describía era seria, pero que el sistema tenía protocolos para situaciones serias y que esos protocolos requerían tiempo. Me dijeron, con la burocracia de hierro de una agencia federal que ha procesado suficientes informantes para tener un procedimiento estándar para cada tipo de crisis, que me mantuviera en comunicación y que evitara movimientos que pudieran llamar atención mientras el proceso de aprobación avanzaba. Me quedé con el teléfono en la mano después de colgar con la comprensión más clara que había tenido en 10 años
de una verdad que había sabido siempre en algún nivel, pero que había mantenido en la segunda columna, junto con todo lo demás que no podía procesar sin que me detuviera, que para el F, B y yo era un activo, no una persona con derechos, no alguien a quien se debía protección como obligación moral, un activo con valor operacional que había producido resultados y que ahora, con el objetivo principal cumplido, tenía un valor residual que se evaluaría en los mismos términos fríos en que se había evaluado todo lo demás. Esa noche en Guadalajara no dormí. Analicé las opciones con la misma metodología que había aplicado a todo durante 10 años. Primera opción, esperar el proceso del FBI y confiar en que el pronto se convertiría en ahora antes de que el riesgo se materializara. Segunda opción, moverme de forma independiente hacia una situación de mayor seguridad sin esperar la aprobación institucional, con el riesgo de comprometer el acuerdo con el FBX y quedar sin la protección formal que ese acuerdo representaba. Tercera opción, usar el periodista. Usar su investigación de la misma forma en que había usado el periodista de la historia anterior, como escudo, como mecanismo de protección a través de la exposición controlada. La tercera opción era la más arriesgada y la más irreversible. También era la única que no dependía de que alguien más aprobara algo en el tiempo correcto. Volví a llamar al periodista. Le dije que estaba lista para hablar. Le dije que tenía la historia completa. Le dije que necesitaba ciertas condiciones sobre el tiempo y la forma de la publicación que él tendría que evaluar si podía cumplir. Me escuchó. Me dijo que se reuniera conmigo al día siguiente. Esa noche, antes de dormir, abrí la segunda columna por primera vez, de forma completa y deliberada. Todo lo que había guardado ahí durante 10 años. El vacío de la mañana de la captura. Los muertos de Chihuahua. La cara del Chapo diciéndome que era la única persona en quien confiaba completamente. Tomás con sus 17 balazos. Mi madre en Badiraguato que no sabía nada y cuya ignorancia era la única forma de protección real que yo había podido darle. El agente con su voz de proceso y aprobación y tiempo. Lo abrí todo y lo dejé estar ahí sin archivarlo de nuevo porque el archivo ya no tenía sentido. Lo que venía después no requería compartimentación. Requería exactamente lo contrario, que todo estuviera junto, visible, accesible, para poder usarlo de la única forma que le quedaba a ese material acumulado durante una década, como materia prima para la única historia que importaba contar. Al día siguiente fui a ver al periodista con todo lo que tenía, y al cruzar la puerta de ese café en Guadalajara, supe que los 10 años habían terminado de verdad, no con la captura del Chapo, no con ninguna aprobación del FBI, sino con esa puerta abriéndose y yo cruzándola hacia el lado donde ya no había segunda columna, porque ya no había primera. Solo había la verdad. Y la verdad, después de 10 años de guardarla, pesaba exactamente lo que debía pesar. La reunión con el periodista duró 6 horas, no en el café donde habíamos quedado, sino en un departamento que él usaba como oficina de trabajo en una colonia residencial de Guadalajara, donde los vecinos eran el tipo de personas que no hacen preguntas sobre lo que ocurre en los departamentos ajenos, porque tienen suficientes razones para no querer que les hagan preguntas sobre los suyos. Llegué con todo lo que tenía en la memoria y con 3 documentos físicos que había guardado durante años en un lugar que no voy a describir. Documentos que no eran pruebas directas de nada, pero que en el contexto correcto podían usarse para verificar la arquitectura general de lo que yo describía. Le conté la historia desde el principio. Badiraguato, Tomás, la caseta telefónica de Culiacán, Hermosillo, los 10 años. No con la estructura de una fuente que entrega información para que otro la procese, con la estructura de alguien que narra su propia vida porque nadie más puede hacerlo con la precisión que requiere.
El periodista grabó con su equipo habitual y tomó notas con la velocidad de quien sabe que lo que escucha no se repite. A la mitad de la sesión se detuvo, bajó el bolígrafo y me miró de una forma que no era profesional, sino humana. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que dependía de qué significaba bien. Asintió como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Retomó las notas. Al final de las 6 horas, me preguntó qué quería de la publicación. Le dije lo mismo que le había calculado decirle, que la historia fuera suficientemente grande para que mi nombre individual quedara contenido dentro de algo más importante que yo, que el foco fuera el sistema, no la persona, que los detalles sobre mi identidad específica fueran los mínimos necesarios para darle credibilidad sin convertirme en el centro de lo que se publicara. Me dijo que eso era decisión editorial, que él no podía tomar unilateralmente, pero que llevaría mis condiciones a su editor. Me dijo que tenía mi número. Salí del departamento a las 9 de la noche, con la sensación física de haber vaciado algo que había estado lleno durante una década. No alivio, ligereza del tipo equivocado, la ligereza de quien ha soltado algo que sostenía el peso, pero también la estructura. El FBI reaccionó antes de que la historia se publicara. No sé cómo supieron de la reunión con el periodista. Pueden haberme seguido ese día. Pueden haber tenido al periodista en algún tipo de monitoreo por sus investigaciones previas. Puede haber sido simplemente la inteligencia de una agencia que lleva suficientes años en ese negocio para anticipar los movimientos de sus activos, cuando el activo empieza a moverse de formas no autorizadas. El tercer agente me llamó al día siguiente con una voz que no tenía nada de la energía del día de la captura. Me dijo que sabían de mi reunión. Me dijo que lo que yo estaba haciendo violaba los términos del acuerdo. Me dijo que había consecuencias para eso. Le pregunté, ¿cuáles consecuencias? Me describió un escenario donde mi cooperación con la agencia podría hacerse pública de formas que me pondrían en riesgo. La amenaza implícita era clara. Si yo exponía lo que sabía sobre sus métodos y sus fallos, ellos podían exponer mi identidad como informante en canales que llegarían a las personas que yo más necesitaba que no lo supieran. Era la amenaza de usar mi propia vulnerabilidad como arma contra mí. Lo que durante 10 años había sido mi protección se convertía en el instrumento de mi destrucción si yo no cooperaba con el silencio que ellos necesitaban. Le dije que entendido. Colgué. Y después hice algo que en 10 años de operación bajo presión nunca había hecho. Lloré. No de miedo, no de impotencia, de una ira tan concentrada y tan fría que el cuerpo la procesa como llanto porque no tiene otra salida. 10 años. Tomás. El pronto. Los muertos de Chihuahua. Y ahora la amenaza de usar mi identidad como arma, precisamente porque yo había entregado esa identidad, confiando en que la usarían de otra forma. Llamé al periodista esa misma tarde. Le dije que había un desarrollo nuevo, que la historia necesitaba incluir un elemento que no le había dado el día anterior. La forma en que el FBI manejaba a sus informantes, las condiciones reales de los acuerdos, la diferencia entre lo que se prometía en Hermosillo y lo que se entregaba una década después. Eso convertía la historia de una narrativa sobre el narco en una narrativa sobre dos sistemas, el del crimen organizado y el de la agencia que lo combatía, usando los mismos métodos de instrumentalización de personas, con el mismo nivel de consideración por las consecuencias humanas de esos métodos. El periodista escuchó. Me dijo que eso cambiaba el alcance de la historia significativamente. Me dijo que necesitaba consultarlo. Me dijo que me llamaría. Llamó al día siguiente para decirme que su editor quería seguir adelante con el enfoque ampliado, que la publicación sería en 3 semanas, que necesitaban ese tiempo para verificación independiente de los elementos que pudieran verificarse y para consultas legales sobre lo que podía publicarse sin exponerme a riesgos que la publicación misma no pudiera contener.
Esas 3 semanas las pasé moviéndome, no con un plan específico de destino, sino con el protocolo de no quedarse quieta que había aprendido hace años y que en situaciones de presión real era el único protocolo que funcionaba de forma consistente. Cambié de ciudad 4 veces. Usé documentación alternativa. Mantuve comunicación mínima con el periodista para las verificaciones que necesitaba y cero comunicación con el FBI, que siguió intentando contactarme a través de varios canales que yo ignoré, con la disciplina de quien sabe que responder en ese momento era exactamente lo que ellos necesitaban y yo no podía darles. La historia se publicó un jueves por la mañana en un medio de alcance internacional con sede fuera de México. La había acordado así con el periodista, que la publicación inicial fuera en un espacio donde la presión del gobierno mexicano para suprimir el contenido tuviera menor efectividad que en medios nacionales. La historia era exactamente lo que habíamos construido. El sistema, no solo la persona. El uso de informantes en operaciones de largo plazo, las promesas de protección y las condiciones reales de cumplimiento, la filtración de identidades de fuentes a través del proceso legal, la forma en que dos sistemas que se combaten entre sí comparten metodologías de deshumanización de las personas que usan. Mi nombre apareció en la historia, no en el párrafo inicial, no en el titular, pero apareció. El periodista había cumplido con contenerlo lo máximo posible, dentro de los límites de la credibilidad periodística, que requería que la fuente fuera identificable, al menos parcialmente, para que la historia no pudiera descartarse como anónima, sin verificación. Ese compromiso entre mi protección y la credibilidad del texto fue el mejor que se podía alcanzar. No era suficiente, pero era lo que había. Las reacciones llegaron en el orden que yo había anticipado. Primero, el silencio oficial de ambos lados, que es siempre la primera respuesta de los sistemas que son golpeados por una historia que no pueden desmentir completamente sin confirmarla en el proceso. Después, las declaraciones de negación, que negaban los detalles específicos, sin negar la arquitectura general, porque negar la arquitectura habría requerido argumentos que no tenían. Después, el interés de otros medios que comenzaron a reportar sobre la historia con la energía del ecosistema mediático cuando una historia grande se abre y cada publicación quiere su pedazo. Y paralelo a todo eso, en el mundo donde la historia tenía consecuencias de un tipo diferente al mediático, movimientos que yo monitoreaba desde la distancia con los mismos canales que había construido durante 10 años y que seguían funcionando porque los sistemas de información no desaparecen cuando desaparece la persona que los construyó, sino que siguen operando por inercia durante un tiempo que varía según la solidez de lo que se construyó. Lo que los movimientos me indicaban era que el riesgo era real, pero no inmediato, que la historia había producido suficiente ruido público para que una acción directa contra mí en el período inmediato posterior a la publicación fuera contraproducente para cualquiera de los lados que tuviera razones para querer silenciarme. El escudo funcionaba, al menos por ahora, al menos en este ciclo de atención que los medios le daban a la historia antes de pasar a la siguiente. Salí de México definitivamente 16 días después de la publicación, no en avión desde un aeropuerto internacional, donde mi documentación alternativa podía ser verificada con una profundidad que ya no era segura, dado el nivel de atención que la historia había generado. Por tierra, por un punto que no voy a nombrar, con la ayuda de personas que no tenían ninguna conexión con ninguno de los sistemas que me habían usado durante 10 años y cuya desconexión de esos sistemas era exactamente su valor en ese momento. Llevo 2 años fuera de México. He vivido en 3 países. No tengo un nombre fijo, aunque tengo nombres que uso según el contexto. Tengo dinero suficiente para existir sin trabajar de formas que requieran identidad verificable, que es el tipo de existencia más libre y más solitaria al mismo tiempo. Mi madre sigue en Badiraguato.
La llamo desde números, que cambio regularmente, y que ella ha aprendido a reconocer no por el número, sino por la forma en que yo digo su nombre cuando contesta. Esa consistencia en medio de toda la variabilidad del resto es lo más parecido a una vida estable que tengo. No sé si lo que hice durante 10 años fue correcto, no en el sentido moral abstracto, sino en el sentido concreto de si produjo más de lo que costó. El Chapo está en una prisión estadounidense de máxima seguridad. La organización que él dirigía sigue operando bajo otras estructuras y otros nombres, con niveles de violencia que los datos disponibles no sugieren que hayan disminuido de forma significativa. Las personas que murieron en los márgenes del negocio durante los 10 años en que yo operaba dentro de él siguen muertas de la misma forma en que estarían muertas si yo no hubiera estado ahí. Tomás tiene respuesta en el sentido de que el hombre que representaba el sistema que lo mató está preso. No tiene respuesta en el sentido de que ese sistema generó otros Tomáses mientras yo trabajaba para llegar a ese resultado. Esa ecuación no tiene solución. La he procesado desde todos los ángulos disponibles y desde ninguno produce un resultado que yo pueda llamar balance positivo con honestidad. Lo que produce es lo que produce. Una mujer de Badiraguato, en un país sin nombre, que aprendió demasiado sobre cómo funciona el mundo y que ahora carga ese conocimiento sin tener un lugar donde depositarlo que no sea exactamente esto. Esta grabación. Me llamo Sonia Pérez. Me llamaban la tigresa porque era paciente y silenciosa y capaz de esperar el tiempo que fuera necesario para el momento correcto. Fui informante del FBI dentro de la organización de Joaquín Guzmán Loera durante 10 años. Dormí a su lado y memoricé todo lo que escuché y lo transmití puntualmente, y contribuí a su captura con una profundidad que ningún operativo de superficie podía haber alcanzado. Y cuando el objetivo se cumplió, descubrí que el sistema que me había usado durante una década compartía con el sistema que había combatido la misma característica fundamental, que las personas son instrumentos y los instrumentos se reemplazan cuando se gastan. La diferencia entre los dos sistemas es que uno lo admite y el otro no. Eso es todo lo que tengo. Que quede dicho. Por Tomás, que tenía 15 años y 17 balazos y ningún informe. Por todos los demás que no tienen a nadie que diga su nombre en ninguna grabación. Y por mí, que aprendí demasiado tarde que destruir algo no te devuelve lo que ese algo te quitó. Solo te deja con las manos vacías en un país que no es el tuyo, mirando hacia un lugar que ya no existe de la forma en que lo recuerdas. Eso es todo.